Hola, bienvenido una vez más entonces a mi canal, ¿ves? Donde estamos estudiando todo tipo de estrategias con las cuales podemos hacer dinero en opciones binarias, ¿ves? Ya puede ser en cualquier plataforma, Quotex, Forex o cualquier otro tipo de plataforma que ustedes usen. Me les recuerdo entonces que en este canal ya tenemos muchos tipos de estrategias, así que se pueden pasar por ahí para ver cuál es la que más les conviene a ustedes, la que más les gusta. Y bueno, como siempre les recuerdo entonces que necesito ahí su ayuda, que me dejen un me gusta ahí, que me compartan y bueno, que se suscriban también. Así que empezamos. Bien, ¿qué tal entonces si operamos el día de hoy? Ve aquí en los gráficos OTC utilizando herramientas auxiliares pues, de análisis técnico. Hoy veremos el oscilador pues MACD. Les presentaré entonces el principio de funcionamiento del oscilador e intentaremos ganar pues dinero con él. Aquí en la esquina superior izquierda seleccionamos las pestañas con los indicadores, elegimos MACD, tocamos el icono del lápiz, podemos dejar la configuración igual. En la sección de estilo aumentamos el grosor de la línea de herramientas. La herramienta consta de dos líneas deslizantes, una verde y una roja, y las velas verde y las velas rojas indican pues el volumen y se extienden desde la marca 0, aquí como pueden ver. Nuestra tarea es abrir pues una operación a la caída si la barra verde cruza la roja de arriba abajo y de abajo hacia arriba, entonces al aumento, claro. Es importante pues aquí que la intersección de este punto más extremo del indicador, ¿ve? Por cierto, y si la intersección ocurre en la parte superior de la zona del indicador, abriremos pues una operación descendente. Más adelante les mostraré cómo funciona esto en la práctica, ¿sí? Para que entiendan mucho mejor. Operaremos un marco de tiempo de 15 segundos porque como regla general pues abriremos las operaciones durante 1 minuto, ya que esta es la operación óptima, podemos decir, para trabajar con este indicador. Hoy tenemos aquí 70 dólares en nuestro balance, que en un futuro deberían de convertirse en unos 5.500 y como mínimo se escucha pues interesante, ¿no? Así que espero que les guste este video, que les sea útil y que puedan aprovecharlo pues para sus propias operaciones. Y bueno, empecemos. Después de una caída impulsiva del precio, el gráfico forma velas verdes y las medias móviles se cruzan. Entramos en una operación al aumento, el gráfico debería comenzar a restaurar los indicadores después de una reversión importante. El oscilador también nos da una señal B clara de crecimiento y la medida móvil verde cruza la roja de abajo hacia arriba, debajo de la línea 0 y observemos pues la operación. El gráfico se movió por encima de nuestro punto de entrada y la operación se cerró con ganancia. La señal de aquí del oscilador fue correcta, la medida móvil se movía hacia arriba y el gráfico también continuó subiendo el precio después de la reversión, así que un buen comienzo. Las medias móviles se cruzaron con un crecimiento impulsivo del precio. Entramos en una operación al crecimiento, el gráfico tiene una alta volatilidad y se mueve en oleada. Después de una caída importante, el precio está formando una reversión importante. El oscilador nos ha dado una señal clara de crecimiento, así que observemos. El gráfico entró en corrección, pero a pesar de la gran vela roja, vemos que el precio en realidad sigue subiendo, como nos sugirió el oscilador. Cerramos por la operación aquí con ganancias. Las señales del oscilador son excelentes asistentes a la hora de buscar un buen punto de entrada en una reversión del precio. Y bueno, sigamos adelante. En una tendencia bajista el precio bajó significativamente. Estas velas verdes obligaron pues a las medias móviles a cruzarse. Entramos en una operación al crecimiento. Recientemente ocurrió una señal falsa. La posibilidad de que esta señal sea confiable y aumente se hace mayor. El gráfico debería comenzar a revertir pues, el precio en un futuro próximo. Y el oscilador dice que se durará de inmediato, así que comprobémoslo. Un excelente trabajo. La secuencia entonces impulsiva de las velas verdes cierra esta operación con ganancia. ¿Ve? El gráfico comenzó a formar una reversión contra la tendencia. El oscilador nos dio una señal clara sobre esta reversión y obtuvimos un buen punto de entrada. Veamos cómo se comporta entonces el oscilador en la distancia. ¿Ve? Otra reversión, después de una caída impulsiva, el precio subió un poco más
y entró en una operación, en una corrección. Entramos en una operación nosotros aquí al aumento, las medias en el instrumento se cruzaron en dirección ascendente, debajo de la marca pues 0. Es una señal clara que de hacia dónde se moverá pues el precio. Otra serie de velas verdes nos trae beneficios. Implementamos perfectamente nuestra estrategia después de la señal pues, del oscilador. Y en la finalización de la corrección entramos pues en una operación al aumento. La operación al aumento del precio después de una caída y corrección es una excelente opción. El gráfico de tendencia bajista, un gráfico con baja volatilidad, se mueve de manera constante hacia abajo. Las medidas móviles en el oscilador se tocaron. Entramos en una operación alcista en espera pues de una reversión. Después de un movimiento estable hacia abajo, el oscilador nos informa de una reversión. La reversión debería ser corta, pues, de una pequeña duración, pero el precio debe corregirse y esperamos pues un crecimiento a una gran caída. Y como esperaba, entonces el gráfico mantuvo una volatilidad mínima, pero subió constantemente. El precio terminó la reversión contra la tendencia. Entramos con éxito en la operación de reversión, utilizando pues un oscilador y obtuvimos ganancia aquí fácilmente. Operar con herramientas de análisis técnico es un placer, bueno, para mí claro. Bien, vemos que el precio está cayendo activamente después de una verdadera inversión impulsiva. Las medias móviles se han tocado, Entramos rápido en dos operaciones a la baja. El gráfico tiene una tendencia bajista y después de una inversión así pues impulsiva en el precio debería comenzar a restaurarse y los indicadores pues ante esta reversión. Podemos ganar dinero con esto. Las medias móviles se cruzaron bruscamente, lo que se considera una señal del oscilador. Veamos pues y comprobemos. Ambas operaciones con ganancia, pero el precio subió. Pero ahora el precio pues subió bruscamente, pero logramos ganar dinero con esta caída impulsiva. El oscilador nos dio una señal clara. Por eso elegimos operaciones por 15 segundos. El periodo de tiempo pues y el salto impulsivo del muro no nos afectó pues aquí. Y vemos pues que el gráfico continúa cayendo a lo largo de la tendencia. Así que hemos hecho un buen trabajo. Hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado el día de hoy. Les quiero recordar entonces que podemos utilizar este tipo de estrategia, pero siempre teniendo en cuenta de todo lo que tiene que ver con la tendencia del mercado, el análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia. Sin eso, cualquier tipo de estrategia no se puede emplear bien, porque siempre hay su pequeño error, puede haber en cada tipo de estrategia. Por eso también tenemos que tener en cuenta todo este tipo de factores en general. Así que sigan practicando. Les recuerdo que la práctica es el maestro, así que solo así podemos llegar a alcanzar lo que nosotros queremos. Así que les recuerdo sobre mi canal, por cierto, ahí para que se los dejo en la descripción del vídeo, un canal en Telegram. Entonces todo aquellos que me escriban las palabras privado, así como me escuchan bien, privado, los voy a agregar a mi otro canal privado, donde les estoy enseñando muchísimos tipos de estrategias más y les estoy dando señales, en vez de señales, que es lo más importante. Así que así podemos ganar todos juntos. Ustedes ganan, gano yo. Y bueno, les recuerdo ahí entonces que me gusta, que me compartan, que se suscriban, que me den en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que sea, no importa, ahí que voy a estar con mucho gusto se las voy a contestar con mucho gusto, perdón. Y bueno, les recuerdo entonces que nos vemos en un próximo video. Arrivederci.